Son ya las 8:08 de la mañana. Les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y Mávila Huertas. Los acompañamos a partir de este momento para analizar las principales noticias junto a nuestros invitados. Fernando, muy buenos días. Hay tanta información el día de hoy. Evidentemente, una noticia importantísima que marcará seguramente la agenda del análisis del día es la sentencia del Poder Judicial en contra de Daniel Urresti. 12 años de prisión contra el exministro por el crimen, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, en un nuevo juicio y en un caso revestido de polémica que ha durado mucho tiempo, que seguramente ha causado mucho sufrimiento a la familia y donde hay información que ha ido apareciendo a cuentagotas. Una sentencia que para el lado del señor Urresti es injusta, es un atropello, pero que para el lado del periodista Hugo Bustíos es más bien una reivindicación de una versión y de una verdad que en su primer momento, en su primera etapa, en su primer proceso judicial no se atendió. Efectivamente, se trata de una sentencia importante que nos confronta con la realidad dura de lo que pasaba durante los años 80 y 90 en el clima general desencadenado por los ataques terroristas de Sendero Luminoso. El caso de Urresti es particular porque no es fruto de una denuncia hecha por víctimas ni por ONGs comprometidas con el esclarecimiento de la verdad, sino que su nombre apareció cuando fueron condenados militares. Son camaradas de armas de Urresti que dijeron a la justicia, una vez que fueron condenados ellos, que el responsable tanto como los acusados, era este señor Urresti, cuyo nombre no había aparecido durante 20 años. Y en efecto, Margarita Patiño, la viuda del señor Bustíos, que estaba acá en varias oportunidades, ahora lamentablemente ha desaparecido ya, nos dijo que ella no había tenido ningún conocimiento sobre Urresti antes de que sea denunciado por sus camaradas de armas. Esto ha dado lugar a un largo proceso judicial con varias etapas y finalmente se ha pronunciado ayer la Corte Superior en una larga sentencia que ha demorado leerla más de 8 horas, condenándolo a 12 años de cárcel por ser coautor del crimen de este periodista que colaboraba para órganos ayacuchanos, pero también para la revista Caretas, razón por la cual hemos pensado conversar con un colega y amigo de Caretas, el fotógrafo Óscar Medrano, conocido por las fotos que hizo que testimonian de una manera muy profesional sobre los años de la violencia. Óscar Medrano, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muchas gracias, don Fernando, Mávila. Es un honor para mí en su espacio que me tengan en cuenta. Justo cuando hubo esta sentencia, yo creo que es justo y queremos que hay justicia todavía en el Perú. Sí, usted fue colega y amigo y paisano de Hugo Bustíos, ¿no es cierto? Sabía cómo era el trabajo que él hacía. ¿Puede contarnos algo sobre la actividad que él llevaba a cabo, tanto para la revista en la que usted trabajaba, también Caretas, cuanto para las publicaciones locales ayacuchanas? Sí, justamente él es, aparte de ser muy amigo, colega y paisano, justamente el profesionalismo de este colega ha hecho de que nosotros tengamos cobertura para la revista Caretas, muy profesional y muy pegada a la verdad, como la fotografía nos indica. O también él era, aparte de ser redactor, era fotógrafo, y tengo el honor de decir de que la fotografía no miente, y para hacerlo hay que llegar a los hechos y estar en el momento casi preciso de las circunstancias. Fernando decía algo muy importante, Óscar, ahora abriendo el programa. Han pasado casi 35 años del asesinato de Hugo Bustíos, 35 años. Esta sentencia definitivamente nos retrotrae a un momento muy duro de la historia de nuestro país. El momento de la subversión, el momento en que las Fuerzas Armadas enfrentaban al terrorismo, pero un momento en el que también hubo excesos cometidos por las Fuerzas Armadas, algo que causó muchísimo dolor y una herida que parece todavía no cicatriza en nuestro país. ¿Cuán difícil fue cubrir como periodista
en ese momento lo que sucedía en el país? Realmente la insanía de Sendero, ¿no? Fue por lo menos por mi persona calificada de lo más inútil y cruel contra las autoridades, contra gente que no tenía. Y muchas veces he conversado con los líderes de los líderes de Sendero y le decía, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Por qué están matando gente inocente? Y ellos me contestaban a mí, nosotros queremos que sea como en la China, del campo a la ciudad, y unas explicaciones. Yo le dije, jamás van a hacerlo, ¿no? También han aprovechado el abandono que se encuentra casi prácticamente toda la sierra del Perú, ¿no? Abandono que hasta ahora persiste, a pesar de que ha sucedido estas circunstancias que realmente debería hacernos pensar a nuestros gobernantes de que deberían darle una mirada hacia la gente pobre de la gente. Como serrano, ayacuchano y también como he vivido en las épocas duras de mi infancia, yo creo que está totalmente abandonado el país y a eso se ha debido. Se han aprovechado estos insanos politiqueros que han sembrado dolor y sangre, ¿no? Óscar Medrano, yo le ruego que nos acompañe un instante, tenemos que hacer una pausa, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre la imagen que Hugo Bustíos tenía entre sus paisanos hasta el año 88, en que fue asesinado, porque era un natural de Huanta, a pocos kilómetros de la capital de Ayacucho, Huamanga, pero era una persona conocida. ¿Quién tenía interés de matar a alguien que tenía una actividad pública y que se sabía que su asesinato iba a tener el impacto que ha tenido, hasta el punto que ha habido que esperar 35 años sin que la demanda de justicia se rompa, ¿no? Explíquenos, por favor, cómo vivió usted el día de los hechos y quién podía tener en ese momento interés en asesinar al periodista Hugo Bustíos. Hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con el fotógrafo Óscar Medrano, compañero y amigo y paisano del asesinado periodista Hugo Bustíos en 1988. Son las 8:20 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias analizando lo ocurrido con Daniel Urresti. El Poder Judicial lo ha condenado a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. A esta hora de la mañana se suma a nuestra mesa el abogado de la familia de Hugo Bustíos, el doctor Hernán Barnechea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Óscar Medrano, colega del periodista, también está todavía en la línea. Óscar, todavía te tenemos enlazado con nosotros. Y la pregunta de Fernando de pronto puede ser respondida por ambos, ¿no? ¿Qué razones? ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue el motivo por el cual se asesina a una persona que más bien estaba simplemente haciendo su trabajo y en ningún momento se podía, además gozaba del afecto, como habías reseñado bien, era una persona conocida, colaboraba con medios locales? ¿Cuál es tu explicación, Óscar, como periodista, para luego cederle la palabra al abogado de la familia Bustíos? Yo no creo que exista ninguna justificación para que den esa clase de muerte a nuestro colega. Que justamente cuando nosotros nos enteramos, yo era presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos y Enrique compró los pasajes, inmediatamente nos apersonamos en Huanta. Ahí es el que tomé a uno de los autores porque me señalaron de que el autor estaba ahí. Entonces nosotros en Caretas publicamos la foto de Ojos de Gato, que fue condenado, ¿no? Un oficial del ejército, sí. Pero, como te digo, no hay ninguna justificación para que así lo mataran, porque era un gran profesional, un gran amigo. Yo muchas veces
por mi trabajo de cubrir para Caretas. Me he alojado muchas veces en su casa, he participado muchas veces de las informaciones. Sí. Inclusive tuvimos de entrevistar a una columna de Sendero, ¿no? Juntamente con él, y muchas cosas que están registradas en la revista Caretas, y también en el libro Nunca Más, que soy el autor, y que está la insanía que vivió el Perú en general, y especialmente Ayacucho, y los pueblos olvidados del Perú. Sí. ¿No? Y la condena tarde, pero llega, y creo en la justicia, y la justicia sabrá resolver este problema, y que paguen los que realmente hicieron este Óscar, muchísimas gracias por este testimonio. De verdad lo agradecemos y lo valoramos. Trabajar en medio de fuego cruzado que existía en ese momento en nuestro país es muy difícil, sobre todo porque a veces no se entiende el trabajo del periodista, que es la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad uno tiene que conversar con las dos partes. A pesar de las circunstancias. Muchas gracias, Óscar. Estamos, como habíamos indicado, un abrazo muy grande para ti, pero estamos también con el abogado de la familia Bustillos, Fernando. Sí, señor Barnechea, buenos días. Gracias por estar acá. Supongo que están satisfechos con este trabajo laborioso que ha conducido a las tesis que ustedes defendían, que el señor Urresti ha sido coautor del crimen de su patrocinado, es decir, de la familia que usted patrocinaba, la familia de Hugo Bustillos. Según los jueces de la Corte Superior que lo ha condenado, ¿cuál es el móvil de este crimen? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación, Fernando, y también Mávila. Muchas gracias. La sentencia es una sentencia impecable, reúne los requisitos fundamentales para tener su validez, y yo creo que la Corte Suprema también va a confirmarla porque está muy bien razonada, muy bien pensada y sobre todo justificada. El móvil que recoge la propia sentencia es que el periodista Hugo Bustillos, en el afán de informar lo que venía ocurriendo en los años 86, 87, 88 en Huanta, Ayacucho, publicaba pues los excesos que cometía tanto el ejército y también los crímenes que en ese momento venía ejecutando Sendero Luminoso. Por lo tanto, la función y la vocación de periodista fue principalmente un tema que no caía bien al ejército acantonado en Huamanga, ¿no? En el año 88. ¿Podríamos decir que fue una venganza por no tomar parte de un lado? Bueno, es una respuesta más que una venganza, ¿no? Ajá, una respuesta frente a la labor que noblemente realizan los periodistas. Y en este caso, sobre todo porque también es importante señalar que Hugo Bustillos era bachiller en Derecho. Y entonces presentaba habeas corpus a veces por las detenciones arbitrarias. Y entonces también creo yo que esa labor conjugada con el tema también de la labor del periodista no fue bien tomada por los militares acantonados. ¿En algún momento se habló o se deslizó la posibilidad de que él incluso entregara algún tipo de información? Bueno, al ejército o no sé. Bueno, es un tema que en realidad no existe prueba que ello haya ocurrido. Entonces, preferiría más bien hablar sobre el móvil que recoge la propia sentencia, ¿no? Y en todo caso, la sentencia señala pues, que efectivamente la labor de periodista era un tema bastante riesgoso en esos ámbitos. Y es por eso también que nosotros saludamos la sentencia, porque esta sentencia recoge pues, algunos criterios para exigir al Estado el deber de protección de los periodistas en zonas de emergencia, en ámbito de conflicto armado o donde existe juego cruzado. Entonces, esto es importante, ¿no? Es una sentencia que también debe ser vista desde esa perspectiva como criterios para la correcta obligación que debe tener el Estado para con los periodistas. Lo que llama la atención es que el día de los hechos, en el año 88, Hugo Bustillos acudió a la base militar de Castropampa
y buscó conversar con los oficiales para hacerles saber que él estaba investigando una matanza que se había producido en un caserío de Huanta, su localidad. Es saliendo de esa base militar que él es asesinado. ¿Cómo se relaciona esta visita final que ha hecho a la base militar? Ahí hay un dato previo. Un día antes al asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrió una matanza de unos pobladores en la zona de Quinrapa. Él, cuando se entera de esa noticia, como todo periodista, va a cubrir la información. Va en un primer viaje de Huanta a Quinrapa, acompañado tanto por también el otro periodista, Rojas Arce, y cuando llega al lugar donde yacían los cuerpos de estos pobladores, el ejército, que ya había enviado una patrulla para cubrir la zona, no le deja ingresar para cumplir las funciones propias de información, ¿no? Y también la de tomar algunas fotos para poder documentar su informe. Y entonces, frente a la negativa, él recurre a la base de Castropampa para pedir autorización al comandante Lavera Hernández en ese momento, y con ello poder pues tomar las fotos que necesitaba. Entonces, digamos que el acercamiento de Hugo Bustíos a la base de Castropampa se debe principalmente a solicitar el permiso para poder cumplir sus funciones. Él no es que haya tenido una reunión con ellos. Ha estado en buenos términos con los militares. Si van a la base para pedir permiso estando en estado de emergencia, es que hay buenas relaciones con ellos, ¿no? ¿Cómo se explica que de esa misma base haya salido personas que lo han querido matar en el camino de regreso a Huanta? Claro, la explicación es por el móvil, ¿no? Por el móvil que habíamos señalado. Y específicamente el tema viene, digamos, en el siguiente razonamiento, que la sentencia también así lo recoge. En primer lugar, los únicos que conocían el desplazamiento de Hugo Bustíos eran los militares, tanto de la patrulla que estaba en el lugar de Erapata, y también el comandante que estaba en la base de Castropampa. Por lo tanto, quienes sabían únicamente el desplazamiento eran los militares. En segundo lugar, en la conversación que tuvo Hugo Bustíos con el comandante Lavera Hernández, este aprovecha para hacerle la conversación y dar tiempo de que salga un camión militar para ubicarse en la zona donde fue emboscado en Quinrapa. Entonces, estos datos han sido acreditados tanto por la parte acusadora del Ministerio Público, y también ha coadyuvado y sostenido una teoría del caso firme la parte civil, nosotros, y por lo tanto eso es lo que recoge la sentencia. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, hay todavía un recurso que ha presentado el abogado del señor Urresti, ha interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Parece que todavía falta un capítulo más en esta historia, pero por lo pronto hay una sentencia condenatoria en contra de Daniel Urresti. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barnechea, el abogado defensor de la familia de Hugo Bustíos, que ha obtenido la condenación de Daniel Urresti el día de ayer, anoche, a 12 años de prisión. Vamos a hacer una pausa, Mávila. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.